Bien, retomamos entonces este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Marcos, que está a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En esta presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano don Claudio Doglio, el Evangelio según San Marcos, que lo podrán encontrar online en Bible Claret. Ahí está el Padre Claudio, de aquel encuentro del 16 de marzo de 2022. La traducción al español y la adaptación me pertenecen. Y el tema central de hoy va a ser las parábolas. Pero antes de eso, voy a hacer una mención a la institución y misión de los 12, que encontramos en el capítulo 3, los versículos 13 al 19. Luego también una referencia a la incomprensión de los parientes, que lo encontramos en los versículos 20 al 21 y después de los versículos 31 al 35, porque en el medio nos vamos a encontrar con la oposición de los escribas. Se ve que Marcos los quiso combinar a los dos tipos de incomprensión y de oposición a Jesús, por parte de los parientes, por parte de los escribas, para después, sí, al final, entonces, ya dedicarnos a entrar de lleno en el tema de las parábolas, que comprende casi todo el capítulo 4 de Marcos. Así que bueno, salimos, dejamos de compartir pantalla, y comienzo ya entonces con la introducción general, diciendo: la narración del evangelista Marcos, como ustedes recordarán, comenzó con un día especial en Cafarnaúm, donde el narrador mostró la intensa y extraordinaria actividad de Jesús con sus discípulos, con la multitud y también solo. Toda la narración de Marcos se organiza en dos fases importantes y ambas culminan con una profesión de fe. La primera parte de la narración concluye, como también hemos visto, con la profesión de fe del apóstol Pedro. Esta primera parte, a su vez, puede estructurarse en tres momentos diferentes. Cada uno de estos momentos termina con una nota polémica de rechazo y agresión. Así, la primera parte de la narración termina en el capítulo 3, versículo 6, con la indicación de que los fariseos salieron inmediatamente con los herodianos y tuvieron un consejo contra Jesús para hacerlo morir. Los adversarios, desde el comienzo, se dan cuenta de que Jesús es peligroso, de que su anuncio es extraordinario y se sale de todo esquema tradicional. Inmediatamente después comienza el segundo momento y Marcos, habitualmente, al comienzo de cada momento, introduce un resumen y una narración de vocación. Este resumen que encontramos en el capítulo 3, versículos 7 al 12, es amplio y no describe un episodio en particular, sino que precisamente lo que hace es resumir lo que era habitualmente el comportamiento de Jesús, lo que él hacía en general. Se observa, sobre todo, que una inmensa multitud de todas las regiones circundantes acudían a Jesús por dos motivos: para escucharlo, pero también para dejarse curar por él. Las curaciones realizadas por Jesús son, desde un punto de vista de reconstrucción histórica, sin duda la razón que atrajo a las multitudes. Los bellos discursos solamente no atraen
la simpatía de la gente. Es necesario plantear la hipótesis, entonces, como dato histórico necesario, que Jesús haya realizado algo extraordinario a favor de las personas simples. Y es justamente esta intervención terapéutica de Jesús la que atrae la atención de las personas. Inmediatamente después del resumen, Marcos narra la institución de los 12. Capítulo 3, versículos 13 al 19. Y fíjense, adopta el verbo hacer como si fuera una intervención creativa. Al comienzo de la primera parte, ha narrado la llamada a 4 discípulos: Simón, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Ahora dice que Jesús hizo de manera estable un grupo formado por 12 personas. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Dice el versículo 13. Hizo 12, creó 12. Notemos el detalle. Jesús subió a la montaña y fue llamando a los que él quiso. La elección es iniciativa totalmente gratuita y soberana de Jesús, como también lo había sido en el Antiguo Testamento el Señor Dios, que había elegido a su pueblo, que había elegido a David, o como dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en el cielo y en la tierra, Él hace todo lo que quiere. Iniciativa totalmente gratuita y soberana de Jesús aquí en el Evangelio de Marcos. Elige gratuita y libremente, y los discípulos responden, se acercan a él. De este grupo amplio, aquellos que lo siguen con afecto, Jesús elige un pequeño grupo, con un número preciso y determinado. El 12 tiene una valencia simbólica, hace alusión al nuevo Israel, como los 12 patriarcas que habían dado comienzo a las 12 tribus, hijas de Jacob, así ahora el nuevo Israel tiene 12 patriarcas que comienzan una nueva fase histórica. Jesús crea este grupo y el evangelista especifica 2 propósitos importantes. Los creó primero para que estuvieran con él y en segundo lugar para enviarlos. Apóstol significa enviado, delegado. Jesús los eligió para poder enviarlos a realizar una obra que él les indicó claramente. Pero antes de enviarlos, el fin que Jesús se ha propuesto es tenerlos con él. Los eligió para que estuviesen con él. El verbo griego utiliza el verbo ser, que es más fuerte que el verbo estar. El objetivo de Jesús es que los elegidos sean con él. Ser con el Señor es la cumbre, es la meta a la que cada discípulo tiende. Lo importante es ser una sola cosa con Él. De esta comunión de vida nace la misión. Solo se puede ser enviado de Jesús, ser portavoz de su palabra, si se está con Él, si se es con Jesús. Lo que caracteriza a los apóstoles es haber estado y ser uno con el Señor. De aquí nace la misión, que a su vez tiene 2 objetivos. Primero, predicar. Lo habíamos visto, lo vemos en 3:14. Segundo, expulsar a los demonios en el versículo 15 del capítulo 3. Jesús había comenzado en la sinagoga anunciando y liberando a un hombre endemoniado. El mismo tipo de actividad ahora se delega a sus apóstoles. Su tarea es proclamar el Evangelio, pero esa palabra es una palabra eficaz. No se trata simplemente de contar una historia, sino de actuar sobre la humanidad. Para Marcos, la acción fundamental
es luchar contra el espíritu de las tinieblas. La tarea de los apóstoles es expulsar demonios, vencer al enemigo y liberar a la persona. La palabra del Evangelio tiene una función terapéutica, redentora, libera al hombre de la opresión del mal. Nos ofrece así entonces los 12 nombres, de acuerdo con una lista tradicional que también conservan los otros evangelistas. Llegados a este punto, la narración nos presenta una situación de incomprensión por parte de los familiares. Estoy en el capítulo 3. Esta incomprensión la encontramos de parte de los familiares en los versículos 20 al 21 y en los versículos 31 al 35, que sirve para enmarcar la dura oposición calumniosa de parte de los escribas que vinieron desde Jerusalén, versículos 22 al 30. Evidentemente fueron enviados por las grandes autoridades de la capital para informarse sobre este extraño predicador de Galilea. El problema que llama la atención de estos escribas es el hecho de que Jesús libera a algunos endemoniados. La interpretación de los escribas es extraña, provocadora. Dicen que Jesús es un aliado del diablo, es su enviado, es un colaborador de Satanás, y que habiéndose puesto de acuerdo con el jefe de los demonios, hace señales llamativas precisamente para dominar y esclavizar. La posición que estos toman es trágica porque significa no aceptar la luz, no querer ver las cosas como son. Más aún, es una oposición violenta que cambia el día en noche. Y Jesús llama a esta actitud blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, es el cierre obstinado, la cerrazón consciente y firme a la revelación traída por Jesús. Frente a una obra que libera al hombre y que le da la salvación y la posibilidad de vida, decir que proviene del diablo significa no querer ver la realidad, cerrarse obstinadamente en el rechazo. Esta actitud no puede ser perdonada porque no piden perdón. El único pecado que no puede ser perdonado es la soberbia de quien niega el pecado y de aquel que cree que no tiene pecado y que no reconoce que es Jesús quien conduce a la misericordia de Dios. En torno a este centro tan negativo de los escribas, también se mueve la misma familia de Jesús, sus parientes. Aquí se los llama hermanos y hermanas. Era la manera habitual que en ese contexto judío eran indicados los parientes en general, primos, pero también suegros, tíos, nietos, cuñados. Todos estos eran generalmente llamados hermanos, hermanas. Podíamos traducir como parientes para crear menos problemas, pero también manteniendo el texto original entendemos el sentido. Sus parientes de Nazaret se han acercado a Cafarnaúm porque ellos también habían oído hablar de estas enseñanzas extraordinarias llevadas a cabo por Jesús y no entendían. El evangelista dice que incluso la madre de Jesús está presente con los otros parientes, solo que la multitud se aglomera alrededor de Jesús y los parientes no pueden contactarlo. Llega el mensaje de boca en boca y las personas más cercanas al maestro le dicen: fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús reacciona de una manera aparentemente extraña. Pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La mirada circular de Jesús es una pincelada típica de Marcos. Lo describe antes de que hable. Gira la cabeza a su alrededor, fijando su mirada en los ojos de aquellos que lo están escuchando.
mi madre y mis parientes son ustedes, dice. Ustedes que escuchan mis palabras se convirtieron en mi familia. Para ser mi pariente, deben hacer la voluntad de Dios, hacer efectivo su proyecto de liberación de toda esclavitud. No es un acto de desprecio hacia María, su madre, sino que es precisamente la forma en que Jesús nos habla de la grandeza de su madre. Ella es la que hizo la voluntad de Dios y se convirtió en su madre no por méritos particulares, sino por haber aceptado la palabra que el Señor le ha revelado, por haber hecho lo que el Señor le había pedido. La parentela humana de Jesús es mucho más extensa de lo que nosotros podemos pensar. Para ser parte de esta nueva familia que Jesús establece, no hace falta estar unido a Él por lazos de sangre. Se debe estar unidos a Él por lazos de obediencia, estar como Él disponible a la voluntad de su Padre, a realizar el proyecto del Padre Dios. Ahora vamos a entrar en el capítulo 4 de Marcos, en el que encontramos las parábolas de Jesús. Comienza así: se puso a enseñar nuevamente a orillas del mar. Marcos, de vez en cuando, en su narración, utiliza el verbo nuevamente, otra vez, de nuevo, para decir que tal cosa Jesús ya la había hecho antes, pero ahora la vuelve a repetir. Viviendo en lugares que estaban al lado del lago de Galilea, definido de una manera un tanto enfática como mar, Jesús a menudo reunía a la gente en la costa. La costa era un ambiente amplio y libre, donde la muchedumbre se podía reunir. En cambio, las aldeas eran muy pequeñas, no tenían grandes plazas o calles que pudieran acomodar a las multitudes. Los campos eran cultivados y por lo tanto la playa era un entorno abierto y libre donde era posible reunir a muchas personas. Para mantener cierta distancia y no quedar encerrado, Jesús enseña desde una barca en la que se sienta y estando a pocos metros de la orilla puede observar a la gente que se ha reunido y hablar con ellos serenamente. Así comienza entonces el capítulo de las parábolas en Marcos. Es uno de los discursos raros que Marcos reunió antológicamente. Es una colección de parábolas. Jesús enseñaba en parábolas. La palabra griega, parábolé, parábola, indica una historia arrojada al costado, que pasa junto a la realidad. La parábola es la narración animada de una historia de vida que ayuda a comprender la vida humana y la historia de la humanidad en general. Parece no tener nada que ver con la situación concreta, y en cambio, gracias a la habilidad del narrador, esa historia permite al oyente sacar sus propias conclusiones, dar su propia opinión, formular un juicio, asumir las consecuencias. En pocas palabras, comprometerse. Las parábolas de Jesús tratan de dialogar con los oyentes, provocan al diálogo. A menudo comienzan diciendo, ¿qué les parece? O ¿quién de ustedes sí? Es una forma de plantear una pregunta que espera una respuesta. La primera parábola que Marcos nos narra es la del sembrador, o mejor, de los distintos terrenos que reciben la semilla sembrada por el sembrador. Comienza esta historia con una figura emblemática. El sembrador salió a sembrar. No uno cualquiera, sino el sembrador.
Desde el principio hay una referencia al que da la semilla, a aquel que está en el origen, del regalo de la vida. Y esa semilla que se siembra es una figura de la revelación. El sembrador salió. De por sí este verbo podría ser inútil. No va a sembrar dentro de su casa. ¿Por qué comenzar el relato con ese subrayado? Salió. Es justamente la imagen de Dios que sale de sí para encontrarse con el mundo, arrojando la palabra que cae un poco por todas partes. Esta parábola presupone la forma de trabajar de los antiguos campesinos palestinos, que no araban la tierra. El arado es un invento medieval. Sembraban sobre el terreno tal como estaba y luego, con algunas herramientas, movían la tierra un poco para cubrir las semillas. Y por lo tanto es inevitable que algunas semillas cayeran en el camino, otras en medio de las piedras o entre las espinas, pero también están aquellas que caen donde hay mucha tierra buena. Y dice Jesús, contando la parábola, que la semilla que cae en tierra buena produce el 30, el 60, el 100 por uno. Nosotros no entendemos mucho sobre agricultura y sobre el rendimiento del grano, pero los campesinos de su tiempo que escuchaban la narración, ciertamente le hacían entender con la cabeza que no es posible. No es posible. Un quintal que equivalía a unos 45 kilos de trigo, si rendía 7 veces más, ya era mucho. Hoy, con un sistema mucho más sofisticado, llegamos a 15. A 20 nunca se llega. Y Jesús propone el 30, el 60, el 100 por uno. Aquí está el punto central de la parábola. Es la provocación. Existe una semilla particular que está produciendo un resultado inmenso y espectacular, que va más allá de cualquier previsión humana. Marcos había narrado antes la incomprensión de los familiares que querían llevarlo a casa porque lo consideraban fuera de sí. A esto se sumaba la hostilidad cerrada y perversa de algunos escribas que lo consideraban aliado del diablo. Y los discípulos, por su parte, piensan, estamos perdiendo el tiempo. No se llega a ningún lado. No vemos ningún resultado. La parábola sirve como enseñanza de consuelo. El fruto llegará. Los resultados serán excepcionales, incluso si al comienzo no lo parece. La explicación sobre los 4 tipos morales probablemente sea una adición de la primera comunidad cristiana que intentó adaptar esta narración y exhortar de manera moralizante a que no seamos superficiales como el terreno del camino, no seamos inconstantes como el terreno pedregoso, no nos dejemos asfixiar por las preocupaciones. Convirtámonos en terreno bueno para coger la semilla de la palabra y dar fruto. Esta explicación de la parábola la encontramos más adelante. El objetivo de la parábola, entonces, es anunciar una semilla que crece y no indicar un terreno que es así y que no puede ser de otra manera. El objetivo es estimular a los oyentes a recibir la palabra. Quien acoge la palabra y hace la voluntad de Dios, este es quien da fruto. Este puede convertirse en hermano, hermana
y madre de Jesús. Fin de la presentación.